Hola, buenos días. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020 y la reflexión la basamos en cuanto a la guía del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, en Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Le ponemos por un título, ¿verdad? ¿Verdad? Para entender más el tema, permaneciendo en la palabra. Bendito sea su nombre. Uno de los problemas grandes en los creyentes es que teniendo el tesoro más grande en revelación de palabras que un humano puede recibir, es que no lo valoramos adecuadamente en los escritos de la escritura llamada la Biblia, que viene del griego biblión, que significa libros, en cuanto al griego. Eh, de alguna manera, el no conocer el origen y la fuerza de nos falta entendimiento para poder darle el lugar adecuado en nuestras vidas. Eh, la escritura dice en la lectura que compartimos, dijo entonces el Señor Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Uno, si permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Dos, si permanecemos en su palabra, vamos a conocer la verdad. Y tres, dice, y la verdad os hará libres. Si permanecemos en su palabra, vamos a ser libres. De alguna manera o forma, nos lleva a un entendimiento de la fuerza, del poder, de la transformación que podemos tener en nuestras vidas de la palabra. Para tener una idea de el tesoro que tenemos, uno, la revelación del Eterno para su pueblo, o el que sería su pueblo, es a los hebreos. De acuerdo al contexto de los originales, dice que le fue dada la revelación al pueblo hebreo porque se le ofreció a los 70 pueblos que estaban en ese tiempo en origen ya establecidos. Llámense fenicios, caldeos, sirios, filisteos y X. Pero solamente los hebreos aceptaron la revelación, aceptaron la Torah. De ahí se origina el por qué a ellos les fue dado la revelación de la Escritura. Dos, aún antes, las palabras que forman el idioma hebreo, por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dale, Hei, Bat y así, eran seres de luz, seres hermosísimos de luz. No puedo yo decir como un ángel, como una tipo célula, molécula, qué tipo de luz o qué forma, porque eso no viene obvio tan literal en los originales, pero habla de que, por otra parte, este lucero, cuando da el golpe de estado queriendo derrocar al Eterno, según Isaías y Ezequiel, pierde esa luz clara. Bair significa claridad. Pierde el resplandor. Zoar significa resplandor de su gloria. El Zoar de su Shekinah o Shekinah. De tal manera que queda con una luz, sí, como Lucifer, que en parte también sigue significando luz, pero ya es una luz de maldad, ya es una luz de imitación a la que él tenía
cuando era lucero. Regresamos a estos seres de luz. Enseña entonces que llegaba Lucifer y trataba de robarle luz a estos seres de la luz que él antes tenía, tratando de recuperar de lo que él tenía, la fuerza y el poder de esa luz. Entonces, en algunas ocasiones, lograba absorber, quitarles, por decirlo así, luz a estos seres hermosísimos, y de tal forma que el Boroleán, creador del universo, el Eterno, al ver esta situación, entonces le da forma a estos seres de luz y forma las letras que vienen a, que viene a ser el alefato hebreo, para nosotros alfabeto, o sea, las letras que van a conformar las palabras. Y la primera palabra que forma es el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, cuando le da forma de letras a estos seres de luz para formar palabras, llega este Lucifer para robarles luz y encuentra que se agruparon y que ya tienen una forma. Y la fuerza y el poder de la luz de estos seres vivientes transformados en letras y en una palabra, en Shaddai, el Todopoderoso, rebota el Lucifer ante esta fuerza tan poderosa y ya no puede robarles de esa luz. De ahí se forma el alfabeto hebreo. El Señor le da forma de letras a todas estas luces, que en este caso son 22 letras, 22 luces, lo cual no significa que no hubiera más por llamarles seres de luz, pero a lo menos son 22. Y de ahí nace la revelación del idioma sagrado, creado por el Eterno. De ahí el valor de conocer el hebreo, leer en hebreo, aprender hebreo. No en la vanidad de muchas personas, dicho con todo respeto, que quieren conocer mucho de hebreo porque conocen algunas palabras. Y siendo un idioma sagrado y santo, no se debe estar hablando al aire, en la calle o hablar por hablar, por lo que ya estamos nosotros hablando, comentando, perdón. Independientemente de que viene a ser un idioma santo, consagrado, divino, y revelado, creado, establecido para nuestras almas. La parte del alma en nuestra mente que es Neshama, en nuestro corazón que se llama Ruach, donde está el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y lo que va a iluminar y a conformarnos de su palabra en nuestro cuerpo, que viene siendo representante en el hígado, que es el órgano que purifica la sangre, el alimento, la sangre, y lo manda al corazón y del corazón al cerebro. Y el hígado representa que la palabra, con su poder de luz y todo lo que hemos estado hablando de el valor, purifica nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, de ahí podemos establecer que no es cualquier palabra, ni son solo letras las que lo conforman. Cada letra tiene un valor numérico. Es asombroso, se le llama gematría. Es asombroso la revelación. La palabra Ejad, unidad, tiene un valor de 26. La palabra Jabad, amor, tiene un valor
de 26. No puede haber amor si no hay unidad, y no puede haber unidad si no hay amor. El valor de la palabra Abraham más la palabra Agar, que es una de las mujeres que tuvo Abraham. No recuerdo el valor, pero vamos a decir 48. Y el valor del hijo que tuvieron Ismael es 48. De tal manera que no hay coincidencia, solamente es un ejemplo. Ahora, lo del 48 es ahorita un ejemplo. No recuerdo el valor, pero es real que el valor de la suma numérica de la palabra Abraham y Agar es el mismo valor numérico de Ismael, el hijo de uno de los hijos de ellos. El otro es Isaac. Bueno, no tendría tiempo, son días, meses para poder seguir hablando del valor de la palabra. Por eso, cuando enseña la escritura de lo que hemos leído, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer significa vivir, morar. Permanecer es no moverse. Permanecer es estar siempre en ese lugar o en esa presencia. La revelación a través de la palabra a nuestras vidas es, antes de abrir la escritura, hacer una oración pidiendo perdón de pecados y pidiendo que la revelación que Él quiera dar a nuestras vidas. Si ya tenemos establecida una lectura o hasta tiene un calendario anual de lecturas, entonces pedirle que hable a nuestras vidas a través de esa lectura ya programada. No es abrir la Biblia y a ver qué me da el Señor. La mayoría de las Biblias tienen una concordancia hasta atrás, donde si usted quiere tocar un tema que habla su vida por necesidad, por ejemplo, fortaleza, busca todos los textos de fortaleza para que el Eterno les dé la fuerza necesaria para seguir adelante, y así la palabra hará una obra hermosa en su vida. Recordemos que la comunicación nuestra es con palabras. Sería imposible comunicarse sin palabras, hablando normalmente. Para eso nos da una boca, una lengua, unos labios, una garganta y cuerdas vocales y todo lo necesario para que escuchemos audiblemente palabras, que es diferente a palabra escrita. Entonces, cuando vemos la palabra del Eterno, es otro tipo de sensación, de sensibilidad, como debemos de entenderlo, porque es una palabra que Él escribió, que Él usó a los hombres en su cerebro, en su mano, solo para que le escribieran. Con todo respeto, es como el que tiene una imprenta y pone ahí las letritas y forma palabras, y el uso que establecían, porque ahora cada vez las imprentas pasan más de moda y forman palabras y pueden hacer toda una narración, un mensaje, una enseñanza y qué sé yo. Así el Eterno, Él pone las letras, Él pone las palabras, porque de Él viene la revelación. Y podemos leer la Biblia, podemos tener 20 escrituras, 20 tipos de Biblias diferentes, pero ¿de qué sirve si no permanecemos en estas palabras? Entonces el permanecer, dice la Escritura, hará que seamos sus discípulos. Permanecer en su palabra es permanecer en su revelación, en la luz de las letras y las palabras reveladas, y esa luz llega y debe llegar a nuestra alma. Por eso hay que orar antes, porque estamos hablando de su reino espiritual, el cual Él revela a nuestras vidas, el mundo invisible, su reino invisible, y que solo podemos contactarlo por medio de la revelación de su palabra. En el caso de Nicodemo, un hombre muy preparado, pero que no tenía la revelación de la palabra, el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo para que veas mi reino. Y luego le dice, es necesario nacer de nuevo y de la palabra
para entrar al reino. Una cosa es ver y otra entrar. Si permanecemos en su palabra, vamos a ser sus discípulos. Y el discípulo tiene el derecho de ver el reino y de entrar al reino, espiritualmente hablando. Entonces la palabra tiene una fuerza, una vitalidad, una fortaleza. Y cada revelación a nuestras vidas es la necesaria y es la adecuada. No es leerla por leer, con la televisión prendida, estando de malas. Debe tener un cuaderno, una pluma que hace un diario para con Dios. Eso es permanecer en la palabra. Y pone la fecha como en estas reflexiones por día y escribe lo que recibió del Eterno. Cuando Él ve que valoramos su palabra, la escribimos en una hoja o libretas, la estamos también guardando en nuestro corazón, porque vamos a estar repasando lo que Él revela en nuestras vidas y esto nos va conformando y moldeando a su palabra, no a nuestra vida, voluntad y manera de ser. Por eso es importante el permanecer. A la derecha, a la izquierda, le dice a Josué, de día y de noche. Y como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, esto nos hará un discípulo. Un discípulo no es un seguidor, es un alumno que tiene un maestro al cual le está dando la prioridad y es el maestro que puso en su vida. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach, actualmente por medio de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Él enseñó, todo lo que Él dijo, todo lo que Él vivió, nos va a recordar. Entonces el que nos hace discípulos es el Espíritu Santo, porque la Escritura habla en este segundo punto que el parecer en la palabra hará que conozcamos la verdad. Esto es la verdad de Él, para que conozcamos nuestra verdad. Pero tenemos que ser esos discípulos, como cuando encontramos a un Josué que no se separó de Moisés, a un Eliseo que no se separó de Elías, a una reina Esther que no se separó de el tío, a Ruth y Noemí, y bueno, hay una señora maestra, por llamarle de esta forma Noemí, para con la alumna Ruth. Y así podemos seguir hablando de maestros que el Señor pone en especial en la vida de alguien. El Señor con los discípulos del Señor Yeshua, encontramos a Pablo con Tito, Timoteo y por ahí. Desgraciadamente hoy en día eh, tienen varios maestros. Hay que entender que el maestro conforma, moldea y configura espiritualmente a los discípulos. No es que no puedan ver otras enseñanzas, no, pero escrito está que maestro uno, que bueno uno, y en este sentido es bíblico el tener un maestro y respetarlo, pero agarran de aquí, de acá, de allá, y con todo respeto hay maestros, llámense pastores o como se llamen, que hacen una labor de enseñar, pero no respetan al maestro que tienen los demás. Y entran dos tipos de configuraciones o de tres. Y lo importante de esto, por muy buena que sea la enseñanza, es que no se está configurando al maestro que le pone el Eterno y esa luz que está destinada para usted y que por algo le puso un maestro, no va a hacer la obra adecuada y correctamente. Por eso la palabra dice que no pueden tener dos maestros, porque es obvio, dice, con uno va a quedar mal. Y dice la Biblia que nadie, el discípulo no puede ser mejor que el maestro superior, que es otra de las cosas. No es por el conocimiento, preparación, estudios, es por el llamamiento que el Eterno da de maestro de tal y tal y tal persona. Esto lo digo con todo respeto y amor, pero hay siervos que les falta ética,
conocimiento, respeto, y es una forma de también, como no queriendo, los que actúan mal hasta andar buscando robar ovejas. Las ovejas son del Eterno, punto. Y el Eterno determina si es necesario un cambio de maestro, pero son ciclos los que hay en donde la palabra va conformando y moldeando a través de las enseñanzas, y cuando hay un cambio de maestro es del Eterno, no por situaciones X. Esto es permanecer en la palabra en fidelidad, de acuerdo a quien el Eterno pone y dispone. Esto es ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor fiel de un maestro, no es un discípulo de uno o de otro. Yo recuerdo un pastor que decía: tengo mi cobertura apostólica fulano de tal, mi cobertura pastoral, mi cobertura profética, y tenían como 9 coberturas, y bueno, eso no es bíblico en ese sentido, pero así hay muchos. Entonces la importancia de permanecer en como un discípulo y verdaderamente discípulo es que le lleva a esa verdad, la verdad para su vida, la verdad para su reencuentro con usted mismo y conmigo mismo. Conocer la verdad del Eterno nos lleva a conocer nuestra verdad que nos cuesta mucho trabajo aceptar, porque el ego no nos permite reconocer nuestros errores, faltas, fallas, por la soberbia, la falta de humildad y muchas cosas. Pero nuestra verdad básicamente es que somos uno con el Eterno, un ejad, una unidad, y Él con nosotros y nosotros con Él. Esta es la verdad. Por eso hay que adorar en espíritu y en verdad, estar unido a Él. Si no, no hay una adoración, no hay una alabanza. Y verdaderamente Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí entra el discípulo, ahí entra permanecer, para ser discípulo, permanecer, para adorarle en su verdad y adorarle con nuestra verdad. Y luego este tercer punto que dice: y si permanecemos en la palabra, uno, somos sus discípulos; dos, conocemos la verdad; y tres, la palabra nos hace libres. ¿De qué? De todo, en lo que debemos y tenemos que ser libres y no lo hemos logrado. Sí, está la oración, sí hay congresos de liberación, de sanidad del alma. Hay congresos en muchas maneras y formas que nos pueden llevar también a la verdad. Es un hecho. Una oración de poder nos libera. Pero otra cosa es permanecer en esa libertad. Porque si regresan a lo mismo o retoman otro yugo de esclavitud, la persona no está permaneciendo, no tiene por qué tomar nuevos yugos. Si está en una libertad verdadera, no va a escuchar de tal manera que lo que oiga, de otras palabras, mundo, carne, influencias, personas negativas, hará una influencia en su vida que le afecte. No, porque permanece en otro tipo de palabra, en la verdad, y no va a dar lugar a mentiras. No, ni siquiera les va a recibir, ni va a permitir que le digan algo que afecte, porque está usted configurada a la verdad de las palabras, que son seres de luz, que tienen la esencia, presencia del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, que la revelación llega por el Espíritu Santo como una antorcha, una luz para nuestras almas, y que todo es revelado por el Ruach HaKodesh. Entonces, en este sentido, vamos a permanecer en una libertad, ni siquiera vamos a pedir que nos libere de esta atadura o de esta situación de vida, depresión o X, no. Simplemente es el meternos, sumergirnos en su palabra. La palabra sumergir es bautizar. Esto no es un término o enseñanza o punto doctrinal, no.
Es usado en el sentido en que hay que sumergirnos, adentrarnos y quedarnos dentro de la palabra para poder permanecer. Memorizar textos para permanecer. Hacer nuestro diario con la palabra para permanecer. Hablar de la palabra, compartirla para permanecer. Seguir un programa de lecturas de la escritura para permanecer. Se necesita disciplina, obvio, y una palabrita. Hay quien dice, no puedo tener disciplina, me cuesta trabajo. Es lo que le está faltando entonces amor y fe por la palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra para ser discípulos, si permanecemos en la palabra para conocer la verdad y nuestra verdad, y si permanecemos en la palabra para ser libres, otra sería nuestra vida. Se acaban quejas, se acaban enfermedades, se acaban ataduras, se acaban debilidades y llega una madurez espiritual que da la palabra. ¿Quiere madurez? Inteligencia, leamos Proverbios como parte de, porque en toda la palabra vamos a encontrar bendición. Pero muchas veces de acuerdo a lo que necesitamos es el tipo de lectura. Y como dice la escritura, no solamente oidores, sino hacedores. Tiene pensamientos que llegan a su vida y no los puede controlar o quitárselos. Lea audiblemente la palabra. Escucha su propia voz y el pensamiento se va. O también orando audiblemente o cantando una alabanza. De ahí que la palabra nos guía a ser libres de pensamientos. Cuando tengo una emoción negativa en su carne o sentimientos reencontrados que no vienen de Dios, entonces declare la palabra audiblemente y métala a su corazón y a su alma y repítala con fe y la palabra hará un efecto precioso. Entonces el permanecer es esto y más todavía. Se recomienda el leer 7 salmos en hebreo y en español. Se venden salmos en hebreo, en cómo se escribe la fonética y la traducción en español, y aparte en el hebreo original, el cual usted puede escanear con su dedo y seguir con su dedo en hebreo, leerla en español. 7 salmos diarios. Hasta terminar los 150. El tiempo es, entiendo, difícil. Bueno, entonces lea 5 o lea 3 o lea uno. Y si son largos, divídalo en 2 o 3, pero no deje de tener una disciplina y leer la palabra. No hay otra manera de permanecer en ella. El Señor le va a ir hablando, usted va escribiendo en su diario, va declarando la palabra, en automática la va memorizando, el Señor le va a recordar, se va usted a asombrar y más en el original de su revelación. Entonces son maneras, son formas y son las bendiciones. Si permanecemos en su palabra, que Él escribe como cartas para nuestras vidas, permanecemos en sus pensamientos, permanecemos en sus revelaciones, permanecemos en su verdad, permanecemos en su voluntad, lo que Él quiere para nuestras vidas, permanecemos en salud, en libertad, permanecemos, ¿verdad?, en su presencia, que es lo principal, y vamos a ser guiados por su palabra, que son consejos, que son mandamientos, que nos dan vida, que nos dan esa luz de cada letra y que conforman palabras, es lo que va llenando nuestra alma, espíritu y cuerpo, todo. Nosotros somos luz, somos seres de luz. La Biblia dice que el Señor Yahshua es luz, que el Eterno es luz, y todos conformados por esa luz de su gloria y por la revelación de su palabra. Entonces, dejamos el texto final que ya compartimos y que dice, no ser solamente oidores, sino también hacedores. Vivir la palabra es permanecer en ella misma y entendamos algo, que la revelación de Él a través de su Hijo Yeshua y la revelación a través de la palabra que nos lleva a conocer al Señor Yeshua se llama Ahabá, que significa
amor, amor de Él para nuestras vidas. El Eterno les bendiga siempre. Shalom.